Bueno, hoy quiero hacer una explicación de los cuatro elementos, hacer un recorrido por los cuatro elementos de una forma como nunca lo había hecho antes, basándome sobre todo en las combinaciones de elementos. Entonces, si ustedes se acuerdan, este era el gráfico que habíamos utilizado la semana pasada. Había algo que no me gustaba en el gráfico porque estaba viendo mucho espacio desaprovechado y al mismo tiempo quería meter las esencias de Bach según el sistema de Luis Jiménez y este esquema no me lo estaba permitiendo. Entonces dije, ¿cómo hago un gráfico en el que sí se pueda integrar las flores de Bach? Entonces hice este esquema que es parecido al mandala que tiene Luis Jiménez, pero con un orden ligeramente diferente. Entonces dije, bueno, ¿cómo integro esta idea de los cuatro colores primarios con el otro mandala? Entonces la idea es ya tener este mandala donde se parte de la misma idea del texto y el contexto que había en el gráfico anterior, pero de ahí, de esa unidad espaciotemporal, aparece la dualidad, ¿no? Y después de que aparece la dualidad, aparecen los cuatro elementos. Y después de los cuatro elementos, cada uno de estos elementos se divide en tres, ¿no? Y como habíamos visto, pues con la función de cardinal, fijo o mutable, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es estas palabras que están acá, la seguridad versus la libertad y la objetividad versus la subjetividad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar solo el triángulo de libertad. Hay 6 signos zodiacales que tienden a la libertad, que buscan libertad, ¿no? ¿Quiénes son las personas que buscan libertad? Pues son esas personas que son buscadoras, ¿no? Que dicen, yo no me quedo quieto en un lugar, yo quiero salir, conocer cosas nuevas, ¿no? Nada parecido a una rutina. Tienden a ser autónomas, ¿no? Son personas que trabajan bien solas, ¿no? Y que se les da una tarea y la pueden hacer y no están todo el tiempo esperando que alguien más les haga el trabajo, ¿no? Inclusive un Libra que a veces podría uno pensar que es un signo indeciso y que no es muy autónoma porque depende de los otros, cuando eso se vuelve dependiente de los otros un Libra, cuando no ha solucionado bien el polo opuesto que es el agua, ¿no? Que es la parte emocional. Cuando hay un desbalance en la emoción, Libra se vuelve dependiente, pero en su estado natural, Libra es independiente, porque es impar, porque ¿no? Está hecho para ser independiente. Son dinámicos, todos los que sean fuego o aire son personas que no se pueden quedar quietas y tienen un sentido de misión, ¿no? De que cuando se combinan estos dos elementos, el fuego y el aire, la misión como que se vuelve clara. Hay un impulso por un lado de fuego que no se puede explicar y por el otro lado hay una racionalización que lleva a que uno diga, este es el camino para mi vida. Y en general, como todos los números de estos signos son impares, pues las personas que buscan libertad son extrovertidas, ¿no? Ya vamos a ver el otro polo, qué es lo que va a pasar. Entonces, si nosotros solamente cogiéramos la palabra libertad, podríamos ver cuáles son los diferentes matices de la libertad según el signo zodiacal. Entonces, por ejemplo, Aries nos hablaría de la libertad de acción, ¿no? Cuando necesitamos libertad, primero que todo necesitamos esa libertad para podernos mover sin que nos estén atajando, sin que nos estén todo el tiempo empujando, ¿no? Entonces, esa libertad de acción, cuando está en luz, es libertad de acción. Cuando está en sombra, ¿no? Si uno estuviera en el otro lado y estuviera proyectando esta libertad de acción, sería lo contrario, ¿no? Una falta de libertad de acción, una limitación, ¿no? En la acción o una sobreexigencia en la acción. Todo lo contrario a libertad de acción, ¿no? Después vendría paralelo la libertad de mando, ¿no?
En otras palabras, hacer lo que me da la gana, ¿no? El signo de Leo quiere esa libertad de poder decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, en luz es ese conocerse y uno estar en el tiempo presente y poder relacionarse con el mundo como quiere. En exceso, pues ya empieza a ser el egoísmo, el egocentrismo, ¿no? Ya es no tener libertad de mando, sino que uno ya está condicionado por una serie por su misma palabra, ¿no? Un Leo que no está en luz, si ha dicho una cosa, ya no puede decir lo contrario porque dice, ¿cómo quedaría yo, ¿no? Si yo me desdigo. Entonces prefiere sostener una posición que decir la verdad, ¿no? Y que decir, me equivoqué, ¿no? Eso ya sería el exceso de Leo. En luz es esa capacidad para decidir para dónde queremos ir. Cuando la libertad es sagitariana, es una libertad filosófica, una libertad para encontrar sentido de vida, ¿no? Para ampliar los horizontes, para motivar a las personas, para dar clases también, ¿no? Se dice que Sagitario tiene mucho que ver con la universidad, ¿no? Pero en la universidad sería el estudio fuera del país, ¿no? Mientras que Géminis quiere libertad mental, quiere poder acceder a toda la información fácil, quiere tener redes, quiere tener amigos, quiere tener contactos, quiere tener cosas para negociar, ¿no? Libra va a querer una libertad social, ¿no? Una libertad en donde yo pueda expresarme de una manera, ¿no? Como es mi forma, como a mí me gusta, ¿no? Encajar en la sociedad, esa es la libertad social, ¿no? Para algunas personas libertad social es vestirse como todo el mundo o vestirse con un estilo especial porque le permite acceder a diferentes campos, ¿no? Una persona que en cierto ámbito no sepa ponerse una corbata, pues no puede entrar, ¿no? Pierde su libertad, ¿no? Se le abren puertas entrando en Libra, ¿no? Y llegando a acuerdos y estando pues en sincronía con otras personas, ¿no? Esa es la libertad de coincidir. Y finalmente está esa libertad temporal, ¿no? La libertad temporal es, no quiero que me cuadriculen, no quiero que me digan cuándo tengo que ir a hacer una cosa, cuándo tengo que hacer la otra. Yo soy dueño de mi vida y puedo decidir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, esas serían las personas de libertad. Veamos el siguiente. Entonces, si nos vamos al otro lado, pues venimos al tema de la seguridad. Si yo no quiero libertad, sino quiero más bien seguridad, o me parece más importante la seguridad que la libertad, ¿no? Porque uno, desde el otro punto de vista, uno dice, ¿yo para qué quiero libertad si no tengo las seguridades básicas? O sea, ¿no? ¿Qué saco con tener libertad para moverme a cualquier parte si no tengo plata para viajar? ¿No? Entonces, es el otro punto de vista. Entonces, ¿cuáles serían esos atributos, esas cualidades de las personas que buscan seguridad? Pues primero son personas confirmativas, ¿no? Es el clásico que dice ver para creer. Ser confirmativo es siempre querer que las cosas se demuestren con hechos, que las cosas sean firmes y sean constantes. Vean que aquí estamos del lado de la constancia, pero es una constancia con agua. Entonces, acá si yo voy a comprobar las cosas, las compruebo porque tengo un sentimiento de que podrían estar mal, que es muy diferente a la comprobación que hace la Tierra con el aire, que lo hace ya porque es que le gustan los números y no puede evitar hacer las cuentas. En cambio, por este lado hay una sospecha de que si no reviso me pueden estafar, ¿no? Entonces, la persona confirmativa como que se espera a tener una opinión sobre los demás hasta no haber, ¿no? Hecho ¿no? Que haya pasado un tiempo. No es como el otro lado que de una supieron este es o no es, ¿no? Y ya le dijeron que sí o le dijeron que no y no lo pensaron. Este tiene que darse su tiempo
para confirmar y para estar seguro, seguro. Tienden a ser más dependientes, ¿no? El que busca seguridad quiere tener un respaldo afuera, ¿no? De a ver cómo me agarro a algo que sea, ¿no? De lo que me pueda decir. Tienden a ser más pasivas, como tienen que tener paciencia porque saben que para que las cosas se afirmen se requiere un tiempo. Pues son personas que con el agua y la tierra como que es un agua calmada, es un agua emocional, es un agua de tranquilidad física, ¿no? De placidez en el estado de luz, ¿no? Cuando se está manifestando en la sombra, todo esto son lo que un aire proyectaría, ¿no? Ahorita lo miramos. Entonces, como en el Ikigai, el tema de la vocación. Las personas que buscan seguridad tienen en los genes, si toda la familia había sido de arquitectos, tienen en sus genes el ser arquitecto y prefieren ir por esa vocación, ¿no? que tiene su familia a irse a inventar de pronto una misión por allá que se le ocurrió una noche, ¿no? En cambio, este dice, no, esta es mi vocación, yo nací, mi familia es así y todos somos así. Y por eso también tienden a ser introvertidas, al contrario de las otras que son las extrovertidas. Entonces, en los negativos, si estamos, por ejemplo, identificados con la libertad y queremos todas esas libertades, ¿no? De acción y libertad de pensamiento y libertad de, ¿no? Todas esas libertades, podemos empezar a ver que si aparece una persona que todo el tiempo está tratando de confirmarnos y decirnos que es que no lo estás diciendo bien, es que no sé qué, ¿no? O que son muy dependientes, entonces uno es muy libre y hay la persona que se la colincha y dice yo quiero contigo y no, y uno que quiere libertad y el otro agarrado detrás, ¿no? Entonces, ese es la sombra de esa libertad exagerada, ¿no? Las personas pasivas, ¿no? Entonces, si yo busco libertad, puedo encontrarme al cajero que se toma su tiempo, ¿no? Para hacer todo. Yo quiero salir a pasear y preciso me toca ese personaje, ¿no? Que es pasivo, que habla despacio, ¿no? Va a matar de los nervios al que quiere libertad, ¿no? La vocación, entonces, pues muy bueno uno seguir su vocación, ¿no? En negativo, pues la vocación es no tener vocación, ¿no? Hacer algo alguien que se encuentra uno con una persona que hace algo para lo que no tiene, pero la más mínima vocación, ¿no? Entonces eso le pasa a una persona que va en mucha libertad, ¿no? Pero personas, por ejemplo, que son introvertidas, pues el ser introvertido no tiene nada de malo, pero ya ser enconchado o ser retraído o ser tímido ya sería una exageración, ¿no? Entonces una persona que busca mucha libertad, pues va a atraer personas muy tímidas. Entonces veamos, por ejemplo, los tipos de seguridad. Si hay una seguridad que es sensible o seguridad que aquí, cuando digo seguridad, me imagino la seguridad de agua y la de tierra al tiempo, ¿no? Entonces también hay una seguridad psíquica, una seguridad emocional, ¿no? Una paz mental. Entonces, las personas que buscan esta seguridad necesitan tener la seguridad de que tiene recursos, ¿no? La seguridad taurina. ¿No? Necesito tener plata. ¿Cuál sería la sombra? Pues vivir uno, ¿no? Si yo estoy muy identificado con lo contrario, ¿no? Que sería la parte Leo, ¿no? Si nosotros vemos este esquema, Leo es el que apuesta, ¿no? Tauro dice, yo no apuesto ni porque me paguen, yo cómo voy a jugar con lo que he conseguido con tanto esfuerzo. No me lo voy a jugar en una noche. Eso sería lo contrario a Leo. Leo dice, pues por la emoción, eso paga, esa emoción paga lo que sea. Tauro dice, no, 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 no lo paga, ¿no? Entonces necesita una seguridad en los recursos, necesita una seguridad funcional, las cosas tienen que funcionar bien, ¿no? Tienen que tener un proceso, tienen un procedimiento. ¿Cuál sería la sombra? Pues personas que no tienen ninguna, que no funcionan, disfuncionales, diría uno, ¿no? Entonces una persona con mucha libertad, sí, y que muy sagitariana de pronto
atrae a una persona físicamente disfuncional o que no sabe hacer su trabajo. Entonces lo va a confrontar con su propia capacidad de hacer las cosas mecánicas y no solamente irse de paseo, ¿no? Y dejar a los otros con el trabajo. La seguridad de Capricornio es seguridad de que voy a cumplir, ¿no? Que se puede. La sombra es esa sensación de que es que no puedo, no puedo, yo no soy capaz, ¿sí? Y le tengo miedo a llegar a la meta. Esa sería la sombra, ¿no? De lo contrario que sería, ¿no? Si vemos que lo contrario a Capricornio sería Aries, ¿no? En este esquema. Entonces, es ese miedo al cumplimiento, ¿no? Que me exijan el cumplimiento. Cáncer va a pedir seguridad emocional, ¿no? Que si nos amamos, no, nos amemos por siempre y que sea una seguridad de que los acuerdos son siempre válidos. Después, Escorpio da un paso y dice, yo quiero seguridad psíquica, yo quiero saber que el acuerdo que tenemos es hasta la muerte, ¿no? No solamente es un acuerdo, diríamos, familiar, genético, ¿no? Donde realmente yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para, ¿no? Si yo soy hijo o una persona es padre de, pues tiene ya un vínculo que le da una seguridad emocional de entrada, ¿no? Celular. En cambio, la seguridad psíquica quiere más control todavía, ¿no? La seguridad psíquica quiere que haya lealtad, además de un acuerdo, ¿no? Que ese acuerdo se cumpla, por eso ahí está metido un poco Marte, ¿no? Porque es el que va a asegurar que se cumplan los acuerdos. Y finalmente hay una seguridad espiritual que es el talento de Piscis, ¿no? Igual cada uno de estos tendría su negativo, entonces lo contrario a la seguridad espiritual es un caos espiritual, ¿no? Una inseguridad espiritual total, al punto de que se puede eliminar y bloquear la espiritualidad, ¿no? Eso cuando está uno en el otro lado. Cuando uno está aquí, ¿no? En el lado de la seguridad, el espíritu da seguridad. Tener fe da seguridad. Es una seguridad que no es explicable, no tiene aquí nada de aire, ¿no? La seguridad psíquica, pues es positísima cuando es seguridad psíquica, pero cuando viene del otro lado es la inseguridad psíquica. Y inseguridad psíquica son los psicópatas o son las personas que, ¿no? Que ya llevan la psique a un nuevo nivel, ¿no? De intensidad. Pero ¿no? La función es dar seguridad psíquica, ser yo más fuerte frente a los peligros, más valiente. Entonces veamos la siguiente. Entonces, si uno corta en el otro sentido, vamos a tener esa combinación de objetividad versus subjetividad. ¿Quiénes son los objetivos? Pues los objetivos sí son los que se precian de ser racionales, los realistas, los que desarrollan estrategias, son profesionales y son científicos, ¿no? Eso es la voz de la razón, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene mucho aire y mucha tierra, tiene esa inteligencia, ¿no? Y esa capacidad de ver las cosas como son. ¿Qué serían las modalidades? Pues los diferentes tipos de objetividad. Pues la de Tauro es una objetividad formal, una objetividad de que las cosas deben poderse tocar, deben poderse oler, deben poderse ver, todo tiene que ser, debe tener una validación física. Para Virgo es la objetividad funcional, o sea, es para qué sirven las cosas, ¿sí? Y cómo pueden funcionar mejor, por eso también es bastante científico. La otra es la objetividad estructural, ¿no? Una objetividad donde las cosas tienen una razón de ser, una matemática interna que hace que funcionen como funcionan. Tiene una objetividad verbal,
¿no? Es que se expresa de una manera correcta ¿no? Cada palabra dice lo que la persona quiere que esa palabra diga. Después una objetividad social, ¿no? Es que los grupos de personas se entienden inclusive como un recurso y como, ¿no? Un potencial, y las personas que conozco y que tengo en mi agenda son importantes porque, ¿no? Son parte de mi trabajo y además me gusta, y tengo anotado las fechas de los cumpleaños de mis clientes para poderlas saludar y decirle, no, mira, que cómo está tu hijo que estaba en tal situación, ¿no? Y eso al final le redunda en que cierra los negocios pues mucho mejor, ¿no? Entonces eso es ser objetivo, ¿no? Y de una manera muy social. Y después viene ya esa objetividad conceptual, ¿no? El que se inventa la física teórica, o el que piensa en los cuantos, o el que piensa en las cuerdas, el que piensa, ¿no? En todos los sistemas eh, mucho más, ¿no? Intelectuales. Ese sería el que busca esa objetividad conceptual, ¿no? Que es lo que en el fondo se quiere decir. Eso es Acuario. Entonces, igual que los otros, cuando se viven en sombra, es decir, si yo estoy en el otro lado, si yo tengo los talentos de la emocionalidad, o perdón, de la subjetividad, pues puedo encontrar personas ya no racionales, sino irracionales, diríamos, ¿no? Entonces, una persona que es muy, muy emocional va a traer una irracionalidad muy grande, puede ser una de las formas, ¿sí? Entonces, si el talento es ser realista del objetivo, pues una psicorrigidez o o ese cientificismo totalmente cuadriculado y que no admite ninguna excepción, eso sería algo que atraería una persona muy emocional, ¿no? Como que esa persona muy emocional, vean que de alguna manera está atrayendo un padre, ¿no? Un hiperrealista, una persona que lo contenga emocionalmente. Pero eso ya es un exceso, ¿no? Podría ser en exceso. Si no es exceso, entonces es realismo, ¿no? Un realismo sano. Estrategias, entonces lo contrario a tener estrategias es hacer las cosas al revés de como debería, empezó por el final, ¿no? No hizo las cosas en el orden que tocaba, ¿no? Y es muy probable que, ¿no? Si uno está muy asustado, por ejemplo, muy emocional, porque atrae uno precisamente a la persona que está más confundida de todas, ¿no? Y no le dan a uno las indicaciones y queda más perdido todavía. ¿Por qué? Porque la realidad quiere que uno se ubique y que uno se haga cargo de su ubicación y no dependa de otro para ubicarse. Entonces, ¿quién va a traer? Pues al más desubicado de todos, que sería lo contrario al estratega. El estratega es el que te dice exactamente qué debes hacer y te da un consejo perfecto para que llegues al destino, ¿no? La falta de profesionalidad. Entonces, si yo vivo como en las nubes, pues contrato al peor de todos y no me doy cuenta, ¿sí? Lo contrario a lo científico, pues es lo que la gente se inventa, ¿no? Entonces, pues una persona muy emocional, pues va a atraer a personas que vienen con unos cuentos y la persona se los cree todos. Y veamos la última, la subjetividad. Entonces, estos serían pues los colores de la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? De las personas que son subjetivas tienden a ser muy visionarias, ¿no? Porque mezclan, por un lado, esa intuición con una sensación, con un sentimiento, con un presentimiento, ¿no? Entonces, esa mezcla de presentimiento con intuición, la intuición además es acción, en cambio en el otro hay una percepción. Entonces, cuando se junta esa percepción que realiza una acción, ahí uno tiene esa capacidad de ver hacia el futuro. Las personas subjetivas son más imaginativas,
creen en sus propios relatos, tienden a ser afortunadas porque como están en el lugar indicado, en el momento indicado, por pura, ¿no?, conexión sincrónica, entonces aquí el subjetivo vive en un mundo que gira en torno a ella misma. Son las personas más naturales, ¿no? Son las que menos se preocupan por esos temas librianos de estética ¿no?, de cómo es que uno debe mostrarse en público. Acá es como yo me siento y no tanto práctico como con el lado de tierra, sino simplemente no tengo en cuenta cómo me visto. O sea, me importa cinco. ¿No? Me pongo lo primero que encuentro, no ni siquiera porque es más práctico, sino porque esas cosas no me interesan, ¿no? Porque quiero es salir a hacer lo que sueño, ¿sí? Y no preocuparme por las apariencias. Entonces, esto genera una visión más mística de la realidad, ¿no? Y por eso las personas que estamos conectadas con este tema de la astrología, pues necesitamos mucho, por un lado, Piscis, pero también ese Aries cuando queremos intervenir en la realidad, ¿no? El Aries es nuestra capacidad de acción y la acción soñada, pues es la acción mágica, ¿no? Es el poder hacer magia. Entonces, claro, ese es un punto de vista totalmente subjetivo, que exista la magia, que sí se pueda, ¿no?, crear realidades, que se pueda afectar inclusive la genética con la forma de pensar. Todo eso es del campo de la subjetividad y que obviamente la objetivo dice, ¿y eso cómo lo prueba? ¿De dónde lo saca? Eso todo puede ser inventado, ¿no? Entonces el ataque a esto, imagínense cuando uno tiene un sol en un lado y una luna en el otro. Entonces hay un lado que quiere esta mística, pero de pronto el sol le dice, pero es que nosotros vivimos fue a esto otro. Y entonces ahí uno o bloquea el sol o bloquea la luna y hay que ver pues todos los casos que hay. Entonces, para Aries sería el yo soy. Yo digo aquí sí, más que la misma subjetividad, la subjetividad es yo soy, el lema de Aries. El lema de Leo es yo mando, parecido al otro, ¿no? Pero aquí es más de acción, ¿no? Aquí es yo soy el que manda. Con Sagitario sería yo voy, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi dirección? En Cáncer ya sería, en vez de yo, seríamos nosotros. Cáncer ya no piensa solo en yo, sino es nuestra familia. ¿Y cómo actuamos nosotros? Si perteneces a nuestra familia, actuamos así. Si no eres así, entonces no eres de nuestra familia. Pero la actuación es algo compartido. Todos somos iguales porque somos de la misma familia. En cambio, Escorpio dice, nosotros somos los mejores amigos o nosotros somos marido y mujer para toda la vida. Nosotros somos deudor ¿no? Siempre va a haber una definición en Escorpio donde uno coge a otra persona y la involucra en un compromiso a muerte, ¿no? Ese es el poder de Escorpio. Y en Piscis es, yo diría, nosotros no somos, ¿no? Que es como todo el otros, ¿no? Y es cuando uno ya disuelve su propia personalidad. Entonces la subjetividad también está en ser, ya no como Capricornio muy definido, sino ser parte del universo. Bueno, entonces pues la siguiente ya lo pondremos más en práctica, pero estos triángulos son muy claros porque ya vamos a ver también a nivel profesional cómo uno busca para determinados trabajos perfiles de estos, ¿no? Una persona para unos trabajos más subjetiva, para unos trabajos más objetiva, para unos trabajos más libre, para otros trabajos más segura. Yo no quiero que un contador sea libre, no, quiero que el contador sea seguro. Yo quiero que un vendedor que va de puerta en puerta sea libre. Yo quiero que una persona que va a decirme cómo es la realidad sea objetiva
Y quiero que una persona que se enamore sea subjetiva, ¿no? Y que sea artista, o sea, ¿no? Un diseñador. Ojalá tuviera fuera muy subjetiva, ¿no? Entonces, depende para qué cada uno de estos tiene su potencial. Bueno, entonces si ven que esto da otra luz a la hora de la lectura porque depende del vecino, ya no es solamente qué significa el elemento, sino qué significa el elemento cuando hay presencia de este otro elemento. Entonces eso hace una lectura de carta muy dinámica. Bueno, pues nos vemos entonces la siguiente clase para hacer ya la práctica. Muchas gracias.